A medida que la guerra de Rusia en Ucrania se acerca al final de su cuarto año, cada vez más voces occidentales están dando la alarma. Rusia no planea detenerse. Los expertos sugieren que, después de Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin tiene la mirada puesta en expandir su imperio más profundamente en Europa. Como mencionamos en un video anterior, el historiador y analista militar alemán Sönke Neitzel ha declarado repetidamente que el verano de 2025 podría ser el último verano pacífico en Europa, advirtiendo sobre un posible ataque ruso a un país miembro de la OTAN para el otoño de 2026. El Servicio de Inteligencia de Defensa de Dinamarca, o Servicio de Inteligencia de Defensa de Dinamarca, advirtió en febrero de 2025 que Rusia podría representar una amenaza regional para los estados bálticos para 2027 y podría iniciar una guerra a gran escala en Europa para 2030, suponiendo que Estados Unidos no intervenga. Pero según algunos expertos, incluido el Instituto para el Estudio de la Guerra, el periódico alemán VELT y oficiales del Servicio Secreto Ucraniano, conocidos como ELVs, la primera etapa de esa guerra ya ha comenzado. Se llama Fase Cero y es una parte fundamental para ablandar a Occidente en preparación para las acciones militares que seguirán. Así que echemos un vistazo a qué es la Fase Cero, si está funcionando o no, y si realmente anuncia un ataque ruso inminente contra la OTAN, como sugieren los expertos. En pocas palabras, en el pensamiento estratégico ruso, la fase cero es la fase de la guerra antes de que empiece el combate real. Implica acumulación de tropas, ciberataques y operaciones de reconocimiento cerca de las fronteras de la OTAN, todo lo cual se ha observado claramente en los últimos meses. Pero lo más importante es que implica tácticas de guerra informativa y psicológica. La idea detrás de estas tácticas psicológicas subversivas es que, si la nación objetivo de la invasión puede ser suficientemente desestabilizada y dividida de antemano, una invasión será mucho más fácil de llevar a cabo. Por muy nefasta que sea esta clase de preparación sutil, está muy lejos del plan original de guerra de la era de la Guerra Fría de Rusia contra Occidente. Y eso probablemente sea algo muy bueno. En los años 60, la planificación militar soviética cambió de una postura defensiva bajo Iósif Stalin a una estrategia más ofensiva. Después de la muerte de Stalin, las naciones del Pacto de Varsovia, la Unión Soviética, Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Alemania Oriental, Hungría, Polonia y Rumania, concluyeron que un ataque de la OTAN era inevitable y que un primer ataque preventivo era la mejor respuesta. Elaboraron planes de guerra para lanzar una ofensiva relámpago y conquistar Europa Occidental en pocos días. Lo más alarmante es que los planes incluían el uso liberal de armas nucleares, tanto estratégicas como tácticas, para destruir las principales ciudades de Europa Occidental y objetivos militares como Hamburgo, Bonn, Múnich, Ámsterdam, Bruselas y Viena, así como en Dinamarca e Italia. Esto estaba lejos de ser solo un ejercicio teórico, era un plan serio, con las estructuras de mando necesarias y armas nucleares establecidas y listas para usarse. A medida que avanzaba la Guerra Fría y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas veía menos probable un ataque de la OTAN, la política se relajó algo. En su lugar, surgió un nuevo plan, más subversivo, que parece haber sentado las bases para las operaciones de fase cero que ahora están teniendo lugar. En la década de 1980, Yuri Bezmenov, exagente de la 1970, reveló los secretos de la planta. En una entrevista de 1984 con el periodista y autor libertario J. Edward Griffin, describió un plan de 4 etapas diseñado para lograr una guerra psicológica a largo plazo y una subversión ideológica, a la que él se refería como un gran lavado de cerebro. La fase inicial, conocida como desmoralización, se estimaba que requería de 15 a 20 años y baita. Era un esfuerzo sistemático para infiltrar instituciones estadounidenses como la academia, medios y partidos políticos, con ideología marxista-leninista. El objetivo era cambiar la percepción de la realidad de la gente. Bezmenov afirmó que esta etapa ya había concluido para la década de 1980 con los legados del movimiento hippie de los años 60 y las generaciones posteriores de pensadores de izquierda firmemente establecidos dentro de estructuras sociales importantes. Es un punto incómodo, dado lo mucho que la ideología occidental se ha desplazado hacia la izquierda desde la década de 1980. Irónicamente, Rusia hoy es una autocracia de derecha, lejos de los principios marxistas. La segunda etapa, la desestabilización,
seguiría con el objetivo de socavar la economía, las relaciones exteriores, los sistemas de defensa y otras instituciones esenciales de la nación objetivo durante un periodo de 2 a 5 años. Después seguiría una etapa de crisis que, según Bezmenov, podría inducirse en solo 6 semanas por medios artificiales, causando un cambio violento en el poder y la economía. Finalmente, la etapa de normalización vería la imposición y consolidación de un gobierno marxista-leninista, reemplazando efectivamente el orden político y social existente. La Unión Soviética colapsó a finales de los 80 y para los 90, ella y el Pacto de Varsovia ya estaban en el basurero de la historia. No ocurrió ninguna revolución inspirada en la subversión marxista-leninista en ningún país de la OTAN antes de su caída. Sin embargo, se puede argumentar sólidamente que Estados Unidos y varios otros actores occidentales han utilizado muchas de las técnicas de la KGB para llevar a cabo subversiones pro-democracia, antiautocráticas y operaciones de cambio de régimen. En todo el mundo, organizaciones como el Fondo Nacional para la Democracia o Fondo Nacional para la Democracia y la Fundación Sociedad Abierta de Jorge Soros se han encontrado como personas non gratas en bastiones de la democracia como Rusia, Bielorrusia, China, Zimbabue, Egipto, Eritrea e Irán. Justamente por lo que estos estados llaman actividades subversivas como las de Bezmenov. El legendario activista Gene Sharp también parece haber recurrido mucho al manual de la KGB al crear su obra fundamental sobre cómo organizar revoluciones no violentas para pasar de la dictadura a la democracia, inspirándose en ideas de Gandhi, A.J. Musti, Henry David Thoreau y, por lo que parece, la KGB. Sharp creó una teoría sistemática sobre la acción no violenta y enumeró 198 métodos prácticos para desafiar regímenes autoritarios sin violencia. Estas ideas han sido adoptadas con éxito por numerosos movimientos de protesta, incluyendo en Palestina, Myanmar, las revoluciones de colores de Europa del Este y el norte de África, e incluso, hasta cierto punto, las protestas de la generación Z que tienen lugar en todo el sur global hoy en día. Así que parece que el gran lavado de cerebro les salió espectacularmente mal a los soviéticos. Pero, como demuestra claramente el éxito de todos estos levantamientos democráticos, los principios de desestabilización funcionan. Y según los elfos ucranianos, la actual encarnación de la KGB, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, está usando los mismos trucos para preparar a Europa para un próximo ataque ruso hoy en día. Claro, los tiempos y la tecnología han cambiado mucho desde los años 80 y las tácticas de guerra informacional y psicológica del Servicio Federal de Seguridad, conocidas como operaciones psicológicas, también han evolucionado. Pero aunque el medio de la guerra haya cambiado de periódicos, radio y televisión a YouTube, Facebook y TikTok, el objetivo estratégico sigue siendo el mismo. Antes de que lleguen drones, misiles o tanques, las mentes se preparan mediante la difusión de propaganda, mitos y narrativas que actúan como malware en la mente pública, debilitando la resiliencia nacional. Entonces, ¿cómo lo hacen? Los elfos dicen haber obtenido un documento sobre cómo los servicios especiales rusos planearon operaciones psicológicas y lo compartieron con el medio británico independiente Byline Times. El periódico / sitio web logró recientemente la distinción de que 5 de sus colaboradores fueran sancionados por Rusia por sus esfuerzos para demonizar a nuestro país y fabricar activamente narrativas antirrusas para disminuir la influencia internacional de Moscú. Según Byline Times, el documento se lee como una mezcla entre una novela de espías de la era de la Guerra Fría, un manual de operación de refrigerador y un libro de texto de psicología mal escrito. Guía paso a paso para realizar una operación psicológica. La primera etapa es trazar el tejido social de la nación objetivo. Los analistas del Servicio Federal de Seguridad analizan los grupos sociales, identifican líderes y participantes y reconstruyen cómo estas comunidades forman el conjunto. Después crean expedientes de las figuras clave, con sus rasgos, hábitos y las organizaciones pequeñas y medianas. Observan el ambiente en y alrededor de estas organizaciones, la confianza en ellas y posibles conflictos o disfunciones. Los analistas también monitorean la opinión pública y tendencias locales. Buscan eslabones sueltos y vulnerabilidades explotables, así como puntos psicológicos débiles en la sociedad objetivo para atacarlos. Sin embargo, lo que revela este análisis debe ser equilibrado con lo que el Servicio Federal de Seguridad es capaz de lograr físicamente. Esa es la segunda fase de su planificación,
entender los recursos de sus agentes y el entorno operativo. En cuanto a las capacidades y recursos de sus propios agentes, buscan responder preguntas como estas. ¿Cuántos agentes están disponibles para la operación? ¿Qué nivel de entrenamiento tienen y en qué especialidades? ¿Qué armas técnicas o psicológicas informativas están disponibles para la operación? ¿Qué influencias existen para recompensar o coaccionar a los agentes? ¿Y qué oportunidades existen para persuadir a través de la experiencia o la reputación? El análisis del espacio operacional es igual de meticuloso. Los analistas necesitan obtener una comprensión lo más clara posible de dónde y por qué está ocurriendo la operación. Deben analizar las causas raíz del conflicto, considerando tanto la opinión internacional como la pública nacional. Mientras más a fondo los analistas comprendan las actitudes de la población local hacia Rusia y otros temas importantes, así como las condiciones económicas del país, más efectiva será su análisis. Este análisis busca evaluar la susceptibilidad de las personas a la influencia y detectar los mejores botones para influirlas. Toman nota de todos los canales de comunicación disponibles, incluyendo los medios locales, las redes sociales y las redes informales, y tratan de identificar enfoques, influencias y colaboradores sobre los que se pueda trabajar. Incluso anotan hitos culturales, monumentos, estadísticas de criminalidad y el estado de las fuerzas del orden locales. Una vez que todo este análisis preparatorio está completo, los especialistas del Servicio Federal de Seguridad pueden comenzar a entrar en la parte principal de la misión, empezando por su objetivo principal. Eso significa decidir qué tipo de comportamiento colectivo quieren cambiar. Tales acciones podrían implicar disminuir la resistencia ante una inminente invasión rusa o bajar la moral de la población local o de las fuerzas militares opositoras. Alternativamente, los esfuerzos podrían tomar un enfoque más matizado, como fomentar una percepción más favorable de la Federación Rusa. Pero sea lo que sea que decidan, el objetivo se establece en términos concretos y luego se fija un calendario para lograrlo. Luego, con precisión matemática, eligen sus objetivos, identifican sus motivos y actitudes vulnerables y determinan los rasgos psicológicos específicos que deben modificar para obtener el resultado requerido. Según el documento, los rasgos más vulnerables incluyen rasgos de personalidad pronunciados, como complejos profundos, defectos de carácter evidentes, disfunción emocional o psicológica y sensibilidad extrema. El análisis señala que los procesos de grupo deficientes son oportunidades fáciles de aprovechar, por ejemplo, un estilo de liderazgo autoritario, sesgos conocidos, estereotipos rígidos, conflictos internos y una falta de pensamiento crítico. Si no se detectan debilidades claras, las operaciones de orientación de comportamiento se centrarán en los rasgos psicológicos más significativos y accesibles en el espacio operativo. Una vez que estos objetivos y estrategias granulares se han consolidado, el siguiente paso es diseñar algoritmos para llevarlos a cabo. Se revisan catálogos y plantillas previas para agilizar el trabajo. Cuando los miembros del equipo no tienen las capacidades necesarias para llevar a cabo los planes acordados, las decisiones se remiten a expertos y probablemente se integrará un psicólogo al equipo. Si no hay recursos suficientes para el plan, los planificadores buscan caminos alternos para lograr los objetivos. Intentan identificar patrones de comportamiento alternativos que sean más fáciles o baratos de influir, pero que aún así produzcan el resultado deseado. Una vez que se asignan las tareas, los métodos y los recursos, la etapa final de la planificación de la operación es calcular el efecto esperado. Las preguntas que intentan responder son: ¿qué se considerará un éxito dado el objetivo establecido previamente en el proceso? ¿Y qué métricas se utilizarán para medir el éxito o la falta de este? Dependiendo del objetivo, las métricas serán diferentes. Por ejemplo, si el objetivo es bajar la moral en las fuerzas armadas enemigas, los planificadores fijarán una meta sobre el porcentaje de militares que buscan influenciar para que se rindan o rehúsen luchar. Sin embargo, estas métricas y las formas de lograrlas no están escritas en piedra. Si durante la operación los números no cumplen con lo esperado, el plan se revisa en consecuencia. Se reasignan los recursos, se incrementa la capacidad o se modifican las condiciones bajo las cuales se lleva a cabo la operación. Para ser justos, esta es una preparación exhaustiva y meticulosa por parte de las fuerzas rusas, del tipo que no hemos visto muy a menudo en los campos de batalla reales del este de Ucrania. Desafortunadamente, según los elfos, el Servicio Federal de Seguridad también es bastante eficaz al poner estos planes en práctica y ha desarrollado un conjunto de herramientas cada vez mayor de armas psicológicas comprobadas. Dicen que una táctica común hoy es enviar agentes entrenados disfrazados de refugiados ucranianos.
y que el Servicio Federal de Seguridad ha enviado agentes kurdos haciéndose pasar por refugiados sirios a través de Bielorrusia para infiltrarse en las sociedades occidentales. Esta táctica de agentes encubiertos entre refugiados ucranianos probablemente también sea un gran dolor de cabeza para el Servicio Federal de Seguridad en Rusia. Para 2015, según cifras oficiales del censo ruso, había más de 5.864.000 ucranianos viviendo en Rusia. Eso significa que son más del 4% del total, siendo los ucranianos el octavo grupo étnico más grande entre más de 190 en Rusia. Más de 1 millón son refugiados que huyeron a Rusia, principalmente desde Donbass, tras el inicio de la guerra civil en 2014. Desde la invasión rusa en 2022, las cifras han aumentado, estimándose entre 12 y 29 millones de ucranianos que ingresaron a Rusia. La huida de estos refugiados fue una gran oportunidad para el Dirección Principal de Inteligencia, la versión ucraniana, del Servicio Federal de Seguridad, para infiltrar operativos. De hecho, el Servicio de Seguridad de Ucrania ha tenido mucho éxito infiltrando agentes dentro de Rusia, como lo presenció el mundo durante la audaz Operación Telaraña a principios de junio de 2025, utilizando agentes profundamente infiltrados en varias ciudades rusas y equipo cuidadosamente introducido de contrabando en el país. El Dirección Principal de Inteligencia atacó fuertemente la flota de bombarderos estratégicos rusos en varias bases aéreas, según inteligencia ucraniana. Los drones fueron lanzados desde camiones especialmente modificados cerca de los aeródromos donde se encontraban los bombarderos, tomando completamente por sorpresa a los rusos y causando daños costosos y humillantes. Según Zelensky, el centro de mando para la operación dentro del territorio ruso estaba situado justo cerca de una oficina local del Servicio de Seguridad, Servicio Federal de Seguridad de Rusia. Pero hay otras señales de que la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania está trabajando arduamente, utilizando tácticas muy similares a los planes rusos revelados por los elfos. En octubre de 2024, el Comité de Investigación de Rusia advirtió que jóvenes y ancianos rusos corrían mayor riesgo de ser persuadidos por extranjeros para cometer sabotaje. Un mes después, el Servicio Federal de Seguridad declaró que impidió un intento ucraniano con apoyo de la OTAN para reclutar a jóvenes militares rusos. Ha sido comparada en Occidente con la organización nazi Juventudes Hitlerianas. El Servicio Federal de Seguridad afirmó que el Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania envió correos de phishing a escuelas en Moscú y alrededores. Después de interceptar y alterar mensajes del Ejército Juvenil y del Centro de Educación Militar Patriótica Avangard, el Ministerio de Defensa de Ucrania buscó recopilar datos personales de adolescentes para su posible reclutamiento e involucramiento en actividades de inteligencia y subversivas contra la seguridad de Rusia, según su declaración. Más recientemente, en noviembre, el Servicio Federal de Seguridad afirmó que había frustrado un plan sofisticado, supuestamente orquestado por el Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, con apoyo de la inteligencia británica, para secuestrar un avión interceptor Mikoyan Gurevich 31K, armado con un misil hipersónico KANH-47M2 Kinzhal. Ellos dijeron que la operación buscaba reclutar a un piloto ruso usando canales encriptados. Ofrecían $3 millones y ciudadanía occidental por volar la aeronave a una base de la OTAN en Constanza, Rumania, como provocación de bandera falsa. El Servicio Federal de Seguridad declaró que el piloto informó el acercamiento a sus superiores, lo que llevó a la exposición de los agentes extranjeros y a la exitosa interrupción del plan antes de su ejecución. Hasta ahora, ni el Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, ni el Ministerio de Defensa británico han comentado públicamente las acusaciones, y no existe verificación independiente de las afirmaciones. Ahora, no está claro si actividades similares del Servicio Federal de Seguridad dentro de Ucrania han dado resultados tan espectaculares como la Operación Telaraña. Los ELF destacan las acciones del Servicio Federal de Seguridad en Ucrania. La fase previa buscaba que la invasión rusa pareciera inevitable, difundiendo rumores e información secreta. Narrativas, como que ya estaba decidido, se difundieron deliberadamente a través de redes encubiertas para preparar a la población local a aceptar la ocupación. Sin embargo, cabe señalar que al publicar historias con titulares sensacionalistas como «La fase cero de Rusia ya está aquí y la guerra con la OTAN es inevitable», expertos advierten que el Byline Times está ayudando a la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania a hacer lo mismo. Alimentan el temor de una invasión inevitable que aún no es segura en esta etapa. Expertos como Anatol Levin y el Instituto Quincy para la Práctica Responsable del Estado han argumentado eso. Rusia
no tiene capacidad ni intención de invadir por la fuerza a países de la OTAN o la Unión Europea. Esta evaluación se fundamenta en las prioridades estratégicas, limitaciones militares y declaraciones constantes de los líderes rusos. Ellos argumentan que el enfoque principal de Rusia ha sido Ucrania, a la que considera fundamental para su seguridad nacional e identidad histórica, en lugar de expandirse hacia Europa occidental. De hecho, si Rusia está, como muchos creen, perdiendo la guerra en Ucrania y al borde del colapso financiero, es difícil imaginar que Putin quisiera enfrentarse a la OTAN, cuyas fuerzas son mayores y más poderosas. Los rusos han insistido desde el inicio de la invasión que no planean invadir Europa más allá. En la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en septiembre, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, declaró que su país no tenía intención de atacar a los Estados miembros de la Unión Europea o de la OTAN. Putin advirtió una respuesta decisiva ante agresiones a Moscú y desestimó preocupaciones occidentales sobre una invasión rusa a Europa, calificándolas de absurdas e increíbles. «Tranquilícense, duerman tranquilos», comentó de manera condescendiente. Sin embargo, en este sentido, tal vez valga la pena considerar la observación del comentarista económico Gerald Salenta, quien dijo que cuando todo lo demás falla, te llevan a la guerra. Él estaba comentando sobre la tendencia de los gobiernos en apuros de tratar de culpar a un enemigo externo por sus problemas internos, dirigiendo la ira del público lejos de ellos mismos. Esto a menudo resulta en que la nación se encuentre en guerra. Si Rusia está perdiendo claramente la guerra y enfrentando un descontento creciente debido a las dificultades económicas internas, Putin y sus radicales aliados podrían considerar que expandir la guerra es la mejor solución a una mala situación. Por otro lado, esto también podría aplicarse en Europa. Quizás no sea una coincidencia que muchos de los países que enfrentan los problemas económicos más graves y el mayor descontento político, como Alemania, el Reino Unido y Francia, también sean aquellos donde las voces que piden preparativos para la guerra con Rusia son más fuertes. Sin embargo, los elfos no son los únicos que destacan las operaciones encubiertas de Rusia en Europa, y cómo la amenaza que representan puede no limitarse únicamente a una posible invasión. En una entrevista con TVN24, el primer ministro polaco Donald Tusk declaró que Rusia posee herramientas capaces de destruir no solo a la Unión Europea como organización política, sino también a Europa misma como espacio cultural. Identificó a la quinta columna de Moscú, que según él opera en todos los países del continente, como la principal de esas herramientas. Considerando todo, puede ser demasiado pronto para empezar a proclamar histéricamente que los orcos están en la puerta. Bien puede ser que Rusia sea demasiado débil o demasiado cautelosa ante la amenaza de la OTAN, como para contemplar lanzar una guerra contra los miembros de la OTAN. O puede ser que Byline Times tenga razón. La verdadera intención de Putin es restablecer la Unión Soviética, y la fase 0 demuestra que la guerra es inevitable. Pero sea cual sea el caso, tomar medidas firmes para erradicar y anular la quinta columna rusa parece lo más prudente. Seguiremos atentos a los acontecimientos, así que asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para mantenerte al día. Gracias por vernos.